los objetivos de este taller básico de vinilo de corte pues van a ser, por un lado, aprender cómo funciona un plotter, el funcionamiento básico, cómo tenemos que colocar vinilos, qué es lo que hace la cuchilla, etcétera, qué materiales podemos trabajar dependiendo de qué situación. Repasaremos, veremos qué son los gráficos vectoriales, cómo aplicarlos para poderlos cortar en nuestro plotter, qué tenemos que hacer, qué podemos cortar y qué no. Luego vamos a hacer también echaremos un vistazo pues, a algunos recursos que podemos emplear. Sobre todo, ya os digo, no es conocer con profundidad cómo funcionan los programas porque no tenemos tiempo físico, pero sí que veremos unas nociones de recursos, tanto de software, de programas que podemos utilizar para crear esos gráficos vectoriales, como por otro lado recursos de tipo donde conseguir, si queremos hacer un logotipo para nuestro negocio o queremos hacer un diseño para nuestro salón, alguna página web donde podremos conseguir diseños para reproducirlos o para inspirarnos y sacar otra cosa diferente a partir de ellos. También donde conseguir tipos de letras, etcétera. Lo vamos a ver hoy también. Y por último, pasaremos ya abriremos el plotter y veremos cómo funciona. No vamos a trabajar con él hoy, porque eso ya lo haremos en el siguiente día, pero sí que lo veremos un poco cómo se coloca el vinilo, cómo prepararlo, etcétera. Pues eso básicamente va a ser pues la estructura de lo que vamos a hacer en este taller entre las dos sesiones. Vamos a comenzar un poco, ya sé que es teoría, pero yo creo que es importante tener un poco de nociones básicas sobre qué estamos hablando, sobre el vinilo. Aunque, pues como hablábamos también antes con Gregorio, comentaba que era su interés a nivel particular, pues que no está enfocado a nivel, digamos, laboral, pero yo creo que es importante saber los diferentes tipos de vinilo. Pues, por ejemplo, si lo que queréis es, pues alguien me querré preparar algún tipo de vinilo para la cristalera de mi negocio, para ponerlo en el cristal o para el rótulo de fuera, o querré unos vinilos para poner en el salón de mi casa. Dependiendo qué es lo que vayamos a hacer, tenemos que utilizar un vinilo u otro. Incluso en el caso que no os lo preparéis aquí, que no lo hagáis vosotros, que lo compréis por internet, que entréis en una página de internet para comprar vinilos. Es bueno saber qué es lo que nos están vendiendo y qué es lo que realmente necesitamos. Tanto porque no nos vendan un vinilo que luego al poco tiempo nos vaya a dar problemas, que a lo mejor lo pongamos en la fachada de nuestro escaparate y al mes, 2 meses lo veamos que está estropeado, que se empieza a perder el color, como a lo mejor lo contrario, que queramos algo que sea para nuestra casa, para algo que no va a estar en el exterior y compremos un material demasiado caro. Entonces, vamos a ver qué es el vinilo y qué diferentes tipos de vinilos vamos a encontrar en el mercado. Bueno, ya esto es, como veis, yo os voy a ir contando cosas, pero en cualquier momento, cualquiera me preguntáis, me interrumpís, me decís, oye, ¿y esto exactamente? ¿O esto cómo lo puedo hacer? Cualquier pregunta que tengáis, vosotros me paráis y la comentamos sin ningún problema. Bien, pues el vinilo al fin y al cabo son los materiales, perdona, voy a coger una pequeña muestra para que lo veáis, lo tenga en la mano. Vamos a coger, por ejemplo, este mismo, luego los veremos allí un poco, algunas otras muestras. Pues el vinilo, que es lo que vamos a cortar en el plotter de corte, en el fondo es un derivado del petróleo. Es un PVC, un PVC, y químicamente esto sería un policloruro de vinilo, lo que es PVC, lo que se utiliza normalmente en la mayoría de los productos que nos rodean, de botellas, de tuberías, etcétera. Pues es el mismo producto químico tratado de una manera diferente, de un proceso especial.
Hay multitud de tipos de vinilo, como decíamos, dependiendo de la aplicación que vayamos a dar, pues encontramos cientos de variantes de este mismo material. Las diferencias básicas que vamos a encontrar en los vinilos van a ser de dos categorías. Por un lado, vamos a encontrar la diferencia de los vinilos dependiendo de su calidad, de la calidad que tiene el material, que dependerá, se fabrican de uno u otro modo, pues dependiendo el uso que le vayamos a dar después. No es lo mismo un vinilo que, como decíamos, que es para pegar en un mueble dentro de tu casa, que no va a sufrir ni rayos del sol, ni cambios de temperatura extremos, etcétera, y además va a ir en una superficie lisa y plana, que un vinilo que, por ejemplo, queramos poner se me ocurre, en un casco, por ejemplo. En un casco de una moto que tiene una forma completamente redondeada, que lo vamos a llevar por la calle, que le va a dar el sol. Entonces, son materiales diferentes. Entonces, dependiendo pues un poco eso de su calidad, va a haber como dos categorías de vinilo. Lo que se llaman vinilos de fundición, que serían los de mayor calidad, y los que, bueno, aquí este documento os lo enviaré a todos para que lo tengáis. Vamos a ponerlo un poco más grande. Este PDF os lo mandaré a todos y así lo podéis tener, porque he colocado varios enlaces de vídeos, un poco de información, que lo podéis guardar, pues ya os digo, pues en el caso, esto es mucha información que evidentemente no vamos a recordar, pero por tenerlo un poco. Entonces, como os digo, dependiendo de su calidad, pues tendríamos lo que son vinilos de fundición, que son los de mayor calidad, los de mayor durabilidad, los que nos permiten una mayor elasticidad, adaptabilidad, es decir, con ellos vamos a poder trabajar más, vamos a poder darle forma a objetos que tengan pues, curvas pronunciadas, etc. Y, por otro lado, tendríamos los vinilos calandrados o de extrusión, que son los vinilos de menor calidad. No quiere decir que evidentemente unos son más caros, pero que sean mejores o peores. En realidad, mejor o peor es muy relativo, depende del uso que le vayamos a dar. Entonces, estos, los de fundición, es cierto, son de mayor calidad y estos son de menor calidad. Dentro de los de menor calidad, habría otras dos categorías, que serían los vinilos calandrados monoméricos y los poliméricos. Entonces, un poco por ver qué es esto, pues básicamente vinilos de fundición, los de mayor calidad, pues los utilizaríamos si queremos forrar algo que tiene formas irregulares y también si va a estar en el exterior, va a estar expuesto pues, a las inclemencias del tiempo, a los rayos UV, sobre todo del sol, etc. Si no es ese el caso, ya podemos utilizar vinilos calandrados y ya dependería. Por ejemplo, si vamos a hacer algo que va a ir en el exterior, pero es sobre una superficie plana, entonces, por ejemplo, el rótulo de una tienda podría ser perfectamente un vinilo calandrado polimérico, que ya sí que va a aguantar lo que es el sol, el frío, etc. Sobre todo, ya no es tanto el frío o el calor, sino que ese frío o el calor, esto es un plástico y como cualquier plástico, como cualquier polímero, se va a contraer y a expandir. Dependiendo, cuando le dé el sol se va a expandir y cuando se enfríe se va a contraer. Entonces, un polimérico nos va a dar al menos esa posibilidad, que no se rompa cuando se estire o cuando haga frío y calor. Y por otro lado, los monoméricos serían vinilos que vamos a utilizar sobre todo si queremos hacer algo temporal, algo que es, por ejemplo, una campaña de verano y queremos poner un vinilo en el cristal de nuestro negocio, pero queremos que simplemente dure un par de meses, para 2 o 3 meses. Pues este sería un monomérico, pues sería un material económico y que nos va a dar esa función. ¿El problema cuál puede surgir? Pues, por ejemplo, sobre todo si compramos productos principalmente en Internet, quizás porque no podemos tener contacto con el fabricante directamente,
que compremos un vinilo por internet, en la mayor parte de los casos nos van a vender un monomérico, van a ser productos económicos, a no ser que pidamos otra cosa, y lo queramos colocar en el exterior y que nos dure para tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces cuando vemos rótulos por la calle y vemos que el color ha perdido el color o se ha ido rajando o se ve como quemado? Pues es porque es un material que no estaba preparado para eso. Entonces, un poco esto es para tener una noción, si en el caso que queremos preparar algo, saber qué tipo de vinilo tenemos que aplicar en cada situación. Luego, tendríamos también una división, digamos, de vinilos, ya no por su calidad, sino por el uso que le vamos a dar. Bueno, si os parece, vamos a ver lo que os comentaba, que está aquí en este otro lado, antes de pasar a los tipos. Entre los vinilos, ¿cuál es la diferencia? Muy rápidamente también entre fundición y calandrado, para que veáis la idea. Como veis en este cuadro, que pone proceso de fundición, esto sería cómo se fabrica el vinilo, digamos, de fundición. En un principio la materia prima es la misma, es simplemente una pasta de PVC, es la misma en ambos casos, y la diferencia entre un tipo de vinilo y el otro es simplemente pues, que en el proceso de fundición lo que se hace es que la materia prima, el PVC, en estado líquido, se deja caer sobre unas planchas, sobre unas grandes láminas, y por su propio peso se extiende de una manera natural y coge una forma que es en la que la propia materia va tomando al extenderse. Se calienta para que tome la forma, luego se enfría y ya se enrolla. Eso sería el vinilo de más calidad de fundición. El vinilo calandrado, por el contrario, lo que se hace es que de la misma cantidad de materia prima, en lugar de dejarle que caiga por su propia naturaleza, caiga sobre la lámina y se vaya extendiendo, lo que se hace es que se calienta y se le hace que pase a un estado semisólido y se le va pasando por sucesivos rodillos, que son lo que es el calandrado. Es ir estirando el material pasando de un rodillo a otro. ¿Qué es lo que se consigue? Que de esta forma, de la misma cantidad de PVC, estamos obteniendo más metros de material. Pues va pasando y conseguimos pues, que de la misma cantidad tener al final en nuestra bobina de material lo que son más metros lineales. ¿Cuál es el problema en estos dos procesos? Pues la diferencia va a ser que este material de fundición que tenemos ya fabricado, como no lo hemos estirado en el proceso de elaboración, mantiene todas sus cualidades a la hora de elasticidad, de adaptabilidad, etc. Es decir, que luego este material todavía mantiene esas cualidades y vamos a poder calentarlo y estirarlo y va a adaptarse, va a tener esa cualidad, nos va a permitir adaptarlo a diferentes formas. Sin embargo, este material, el de calandrado, como ya lo hemos ido estirando en el proceso de fabricación, lo que tenemos en nuestra bobina al final es un material que ya está en su límite de dar de sí, ya no podemos estirarlo más. Esas son las dos diferencias, por eso este es más económico, pero luego lo podemos utilizar solo en superficies lisas y planas, y el otro es más caro, pero nos permite adaptarlo a diferentes superficies. Entonces, esa es la diferencia entre uno de fundición y un vinilo calandrado. Bien, pues si os parece, os comento un poco luego, dependiendo de su uso, los vinilos hay diferentes tipos, hay muchísimos, pero os he hecho un pequeño resumen que son los básicos, que serían vinilo de color, vinilos que tienen ya un color determinado, que son los que vamos a utilizar en el plotter de corte, en nuestro corte, y lo que vamos a hacer es crear un diseño, cortar una forma, la que queramos, y en el plotter de corte vamos a sacar esa forma en este color. Entonces serían lo que son vinilos de color. Luego tendríamos vinilos de impresión, pues que sería, al fin y al cabo, el mismo material, de calidad más alta, más baja, lo que sea,
pero que están tratados con un quadding encima, con una especie de barniz que facilita que se pueda imprimir sobre ellos y la tinta pues agarre. Depende, si estarán preparados para imprimir con tintas de látex, con tintas solventes, etcétera, o vinilos que están preparados para que funcionan con diferentes tipos de impresora. Eso serán cuando queremos hacer una impresión digital sobre el material para luego aplicarlo también. Eso sería otro tipo de vinilo. Y luego, pues por ejemplo, os he puesto aquí algunos otros tipos, pues por ejemplo, vinilo al ácido, que serían pues, los vinilos que se ven muchas veces en las oficinas, por ejemplo, pues para separar las cristaleras, que son estos vinilos que se ven de un tono gris que deja pasar la luz, pero no se ve a través. Eso sería vinilo al ácido. Vinilos decorativos, pues de todo tipo, con texturas de maderas, de pared, que se puedan utilizar pues, para decoración, para forrar paredes, etcétera. Vinilos de suelos, que son pues, los que vemos en los supermercados, que están colocados en el suelo, pues esos vinilos son especiales para que aguanten las pisadas, con un adhesivo especial, también con un laminado especial, que ahora veremos muy rápido también. Y otro tipo de materiales sería pues, el que utilizamos para lonas, pues, que al fin y al cabo también sería exactamente el mismo material, pero trabajado de una manera diferente, sin adhesivo y con un grosor superior. También porque sepáis, en estos materiales ocurre un poco una cosa que es un poco al revés de lo que pudiera parecer. Cuanto más grueso, lo comento ahora porque estaba hablando de las lonas, cuanto más grueso es el material, de peor calidad es. Normalmente siempre ocurre así. Las lonas es el material más económico normalmente y es el más grueso. Con los vinilos pasa igual. Cuanto más grueso es un vinilo, es de más baja calidad. Exactamente no sé muy bien porque tendríamos aquí el proceso de crear el fundido, pero la realidad es que es así. Los vinilos de más calidad de fundición son unos vinilos con un grosor muy, muy fino, mientras que vinilos que son para interior son mucho más gruesos. Tendríamos también otro tema a tener en cuenta, sería la cuestión de los laminadores. Todo este material que vamos a cortar ahora, de vinilo de corte, no se lamina, nunca se lamina. Hay casos, ahí a lo mejor puede haber en un caso algún cliente que diga, no, yo quiero de corte y laminado. No hay ningún problema, se hace, pero en principio estos vinilos no se laminan. Pero cualquier vinilo que sea impreso, que sea vinilo pero de impresión digital, se suelen laminar. El único caso que no lo laminaríamos, pues a lo mejor cuando vaya a ir, sea lo que hemos comentado, para una campaña temporal de 2 o 3 meses y queramos algo económico, da igual que no esté laminado, en ese caso no lo haríamos. Pero cualquier otra cosa que queramos que tenga cierta durabilidad, habría que laminarlo, siempre que sea un vinilo en impresión digital. Los laminadores va a pasar exactamente lo mismo que con los vinilos, que pueden ser de fundición, pueden ser calandrados, además pueden ser brillo o mate. Hay multitud también de tipos de laminación. Es lo mismo si algún día vais a encargar en algún sitio. Aquí intentaremos, a lo mejor más adelante, trabajar con un plotter de impresión que tenemos. Si podemos, pues también lo pondremos en marcha para poder hacer otro tipo de taller como este. Pero eso, si en algún momento vais a encargar un vinilo de impresión en algún sitio, yo os recomendaría que encargarlo laminado. Ya el tipo, la calidad siempre tiene que ser la misma, el vinilo con el laminador que pongamos encima, pero el laminador va a proteger, si es para colocarlo en el exterior, perdón, un segundo, lo que os comentaba eso, siempre si vais a pedir algo de impresión digital, algún vinilo, que lo laminen. El laminador va a proteger tanto de los daños, porque cualquier tinta, sea la que sea,
aguanta, pero aguanta relativamente y se va a rayar, entonces el laminador va a proteger de eso. El laminador, si es de calidad, va a proteger de los rayos UV, sobre todo, que es lo que va a hacer que pierda color, la impresión, y además va a proteger en caso de que, pues, si está colocado en una pared, en cualquier sitio, venga alguien con un limpiador, si no está laminado, pues depende de qué tinta se va a mover. Entonces, normalmente siempre laminado. Y ya os he dicho, laminadores puede ser que le dé un toque de brillo, que le dé un aspecto mate, puede ser un laminador porque va a ser en el suelo, entonces tiene que ser un laminador antideslizante, puede ser un laminador tipo velera, es decir, que vosotros, por ejemplo, podéis imprimir cualquier cosa, ponerle un laminador de velera, que son pues los que luego podemos borrar con un rotulador, podemos borrar con la mano, pues cualquier cosa la podemos laminar con ese tipo de material y sobre eso, y luego trabajar, borrar como si fuera una pizarra velera cualquiera. Entonces, esas serían un poco los diferentes tipos de vinilos que podemos encontrar. He puesto aquí un recuadro, que es una nota, pero es importante, y es que el vinilo tiene memoria. Es decir, lo que decíamos que no podemos, según qué materiales, adaptarlos a curvas o doblarlo, ponerlo en el canto de una mesa y dejarlo pegado. Todo eso va a depender de la calidad del vinilo, porque el vinilo tiene memoria. Si este vinilo está fabricado y tiene esta forma, nosotros lo vamos a pegar, pero el vinilo va a querer volver a su estado anterior. Es la memoria que tiene. Entonces, para que no suceda eso, pues lo que hemos dicho, tiene que ser un vinilo de calidad y luego hay que trabajar con calor normalmente. Si queremos dar alguna forma un poco irregular, para borrarle la memoria al vinilo hay que aplicarle calor. Tenemos, pues lo ideal es con una pistola de calor, pero si no con un secador de pelo, pues podemos hacer la misma función. Y hay que saber la temperatura, pues cada fabricante nos va a decir, pues este vinilo pierde la memoria en esta temperatura. Entonces, cuando queramos darle forma, tener en cuenta eso, la memoria del vinilo. Aquí ya veréis, los vamos a abrir estos enlaces, os he puesto unos enlaces para que vosotros tranquilamente en casa les echéis un vistazo, por ejemplo, de materiales, pues os he puesto aquí este enlace, es al catálogo de Spandex, por ejemplo, pues es quizás el mayor distribuidor europeo de materiales, y solo para que veáis la cantidad de materiales diferentes que tenemos. Entonces, tenéis aquí el catálogo, eso os pone, bueno, está en inglés todo, pero en estas cosas suele pasar, siempre es todo en inglés. Entonces tenéis pues para rótulos normal, el tipo de materiales, podéis pinchar, podéis pinchar y aquí pues os salen los diferentes materiales. Por ejemplo, estos de Avery pues tienen esta gama de colores. En el Supercast, el cast es el vinilo de fundición que hablábamos, pues es el cast, y pues tienen en esta gama y ya van bajando de diferentes gamas, económico, polimérico. Entonces, este es uno de los fabricantes, los mejores vinilos, fabricantes de vinilos y de mayor calidad, siempre son estos, los de 3M y Avery, son los dos principales. Si queréis hacer algún trabajo y queréis que realmente no tener ningún problema de ningún tipo, pues si os ponen cualquiera de los dos, o 3M o Avery, perfecto, porque son los que mayor. Luego hay vinilos muy buenos, pero estos digamos que son los de gama más alta. Bueno, pues aquí os dejaré el enlace y veréis un poco si queréis ver lo que son estos materiales. Os dejo también un enlace sobre lo que hemos hablado de fundición calandrado. Pues aquí hay un pequeño vídeo explicativo. Perdón, bueno, vamos a aceptar. Un pequeño vídeo explicativo, pues, como pues, el proceso también. Tenéis el enlace. Lo que decíamos, calendar, es el calandrado, los de calidad más baja, y cast en inglés son los vinilos de fundición. Entonces aquí tenéis el vídeo, pues, si queréis echarle un vistazo. Y bueno, aquí
una muestra de aplicaciones en las que hay cientos. He cogido la primera página de fabricante de rótulos que he visto, que no fuera de aquí, pues un poco trabajos que se pueden hacer. Cualquier cosa, pues esto sería impresión digital, pero esto sería vinilo de corte. Veamos por aquí. A ver, esta cristalera sería vinilo de corte, esto es vinilo de corte, esto seguramente sea impresión, esto es vinilo de corte en oro y rojo, es decir, hay diferentes posibilidades. Un poco, estos son algunas muestras, en cualquier sitio podéis encontrar. Entonces, básicamente, pues esto sería las nociones sobre qué es el vinilo. Sobre todo, yo creo lo importante, ya os digo, es la cuestión de las calidades y saber, cuando vayamos a colocar un vinilo, qué necesitamos, qué calidad necesitamos y qué tiene que ser para que nos dé los menores problemas posibles. ¿Tenéis alguna pregunta? Cualquier cosa, lo que os he dicho. Si necesitáis comentar algo, con toda libertad. Vale, pues vamos a mirar un poco el tema de los vectores, ¿vale? El tema de los archivos. Para ver qué es lo que podemos cortar en nuestro plotter de corte. ¿De acuerdo? En principio, todo lo que podemos cortar van a ser gráficos vectoriales. ¿Qué son los gráficos vectoriales? Pues me imagino más o menos muchos tendréis conocimiento sobre qué tipos de documentos, de archivos trabajamos en diseño gráfico, algunos quizás no, entonces lo vamos a ver un poco por encima. En diseño gráfico tenemos básicamente dos tipos de documentos, que serían los mapas de bits, que serían todos los JPG, JF, PNG, todos lo que son archivos de imagen. Entonces, pues todos este tipo de archivos es la representación en nuestros devices y nuestros aparatos digitales de imágenes por medio de píxeles. Es decir, pues cualquier imagen de las que nosotros tenemos, lo hacemos más grande, como esta de aquí, pues por ejemplo, ¿veis? Pues es una imagen y se ven los píxeles. Aunque parezca que tenga calidad, pues la vamos ampliando y al final todas las imágenes pues están compuestas por estos pequeños cuadrados que son los píxeles. Entonces la calidad, la resolución que va a tener nuestra imagen pues dependerá de la cantidad de esos pequeños cuadros, de esos píxeles que entren en una pulgada, por ejemplo. Pues es una medida estándar de puntos por pulgada, píxeles por pulgada. Entonces, todo este tipo de archivos no los podemos cortar en el plotter de corte. Sí que podemos crearle, ahora lo veremos, podemos cortar sobre esa imagen, pero evidentemente no podemos cortar la imagen. Entonces, lo que en las imágenes, los mapas de bits, los tendríamos que ir a imprimir en un plotter de impresión digital. Entonces, imprimiríamos y ya sobre eso trabajaríamos. Pero no podemos cortarla. Solo podemos cortar lo que se llaman gráficos vectoriales, que es el otro tipo de gráficos que utilizamos en diseño, que al fin y al cabo son gráficos que están compuestos por segmentos, por dos puntos y una línea. Es decir, y luego podemos ir uniendo segmentos, uniendo puntos y conformamos un diseño. Eso es lo que necesitamos para cortar en nuestro plotter. Bueno, os he puesto aquí la nota, pues eso, en un plotter de corte solo podemos cortar gráficos vectoriales. Sí podemos cortar imágenes, pero siempre que creemos un contorno. Por ejemplo, tenemos este ojo y queremos pues hacerle un corte, un diseño. Pues podríamos hacer un gráfico vectorial, un contorno, hacerlo alrededor por el sitio que quisiéramos. Evidentemente no iba a tener la exactitud en el detalle que tiene la propia imagen. Es lo que sí que podríamos hacer con ella. Entonces, vamos a ver rápidamente un poco cómo crear o qué es lo que podemos hacer
los vectoriales. Yo he abierto ahora este programa, luego vamos a ver varias posibilidades para trabajar, para hacer estos diseños y eso, en principio esto es Illustrator y es el que se usa normalmente en diseño, pero luego vamos a ver también otras posibilidades de algún software que es libre, entonces podéis descargarlo sin problema. Este también vamos a ver, si a alguien le interesa, muy rápidamente veremos qué posibilidades hay, qué es lo que cuesta, precios, etc. Vale, pues para ver qué es lo que podemos cortar en vinilo. Vamos a empezar con los textos, que es lo más básico. Como os decía, yo aquí he abierto ahora Illustrator, entonces es un poco una de las posibilidades que tenemos para crear los gráficos. Entonces, pues podemos crear un texto, por ejemplo, con la tipografía, con la forma que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí está creado este texto, vamos a cortar vinilo en un Arial normal, podemos seleccionar el tipo de letra que queramos, de los que tengamos instalados en nuestro ordenador, no hay ningún problema. Lo único a tener en cuenta, por ejemplo, con los tipos de letra, podemos cortar lo que queramos. No, en principio no va a haber más problema, pero sí que hay que tener en cuenta que lo que cortemos luego hay que pelarlo. Este material en vinilo luego va a haber que pelar el material que queremos utilizar y lo que no nos sirve. Entonces, estos tipos de letra en principio no hay problema, lo podríamos pelar sin mayor dificultad, pero vamos a buscar otro tipo de letra un poco más. A ver, vamos a ver, por ejemplo, tipos así de letra, se podría cortar, no hay problema, pero, a ver, por aquí había visto uno de, creo, bueno, este ya sería más delicado de cortar, también lo podríamos hacer, así tipos rotos, pero sí, quizás sí que deberíamos evitar, a ver si veo alguno por aquí, creo que había uno y no veo ahora. Bueno, tipos de letra, no, estos son así rotos, pero no habría problema. Tipos de letra de estos que pues quizás son de este estilo, pero lleven como zonas rotas en el interior, pequeños detalles, porque el plotter lo va a cortar sin ningún problema, pero sí que luego nosotros vamos a tener que quitar todos esos detalles que pueda, zonas rotas que haya en tipos de letras de esta clase, y va a ser bastante trabajo, entonces, sobre todo si son tamaños pequeños. Entonces, un poco, aunque utilicemos tipos de letra con formas, con estilos, sean a mano, etcétera, pero intentaré escapar de todas aquellas tipos de letras que llevan interiores rotos, porque luego dan muchos problemas a la hora de aplicarlo. Vale, entonces nosotros podemos preparar el tipo de letra que queramos, hacemos el diseño, lo haríamos ya en el tamaño que vamos a cortar en nuestro plotter. Tenemos que tener en cuenta la anchura que tenemos en el plotter. En nuestro caso es un plotter de 60 centímetros de ancho, pues tenemos que adaptarnos a ese tamaño, o si necesitamos algo más grande, tendríamos que hacer el diseño al tamaño real y luego un poco intentar distribuir el texto dentro de 60 centímetros, que es el máximo que podemos cortar. Normalmente los tamaños máximos de anchura, de largo no hay ningún problema, podemos cortar, las bobinas pueden tener 50 metros de largo, podemos cortar de largo los 50 metros. Sería complicado porque siempre tiende a desviarse el plotter, pero en principio no habría problema. Pero el ancho, siempre el tamaño, la anchura normal cuando vayamos a comprar algo, en nuestro caso ya os digo es de 60 centímetros este plotter, en lo que podemos comprar pues son el ancho máximo suele ser de 1,20 m, 1,22 m, 1,24 m, entonces cuando hagamos nuestros diseños podemos un poco ubicarnos que nuestra mesa de trabajo, nuestro espacio máximo sea ese. Bien, entonces haríamos nuestro diseño al tamaño que nosotros necesitásemos. Nos podemos crear una caja para ver un poco, orientarnos en el tamaño que tenemos. Pues, por ejemplo,
tenemos un cristal del tamaño que sea. En este caso, perdón, bueno, tendría que cambiar las unidades, está en puntos, pero bueno, le daríamos el tamaño de nuestro espacio y sobre eso pues crearíamos el diseño, iríamos encajando el diseño que quisiéramos. Entonces, con la tipografía, con los textos, pues con los textos, ¿qué haríamos? Pues nosotros creamos el texto con cualquier programa de diseño y esto lo podríamos mandar a cortar directamente, por ejemplo, el texto sin más. ¿Cuál es el problema? En principio lo cortaría bien, pero cuando mandemos al corte, si el texto no está trazado, no está vectorizado, lo que es la altura que nosotros le mandemos, la referencia va a tomar lo que es la referencia de la caja del texto, que no es la altura real del texto. Como veis, todos los textos creados en estos programas tienen una caja que es donde en teoría se contiene la letra más alta, en este caso pues, puede ser la L, y la más baja, que en este caso no tenemos, pero que sería pues, una P, una G, la que sea. Entonces, si luego mandamos a cortar y decimos pues, que tenga 10 centímetros de alto y mandamos esto, él va a contar como que los 10 centímetros es la caja, no es el texto, que a lo mejor es lo que realmente nosotros queremos, los 10 centímetros. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que trazar el texto. Tendríamos que venir en la opción, en cada programa estará en un sitio diferente. En este caso, en Illustrator, sería en texto, crear contornos. Con esto lo que vamos a hacer es que lo que hemos creado, el diseño que hemos creado del texto, pierde la cualidad como texto, perdón. Ya no podemos modificarlo después, no podemos volver a cambiar lo que es las letras, el texto, pero nos va a permitir trabajar, mandarlo ya al plotter y crearlo, poder trabajar con esas medidas exactas. Por ejemplo, en este caso vamos a copiar, he copiado y he pegado para tener otra copia y este texto lo vamos a contornear. Vamos a dar contorno, en unos programas le llamarán contornear, en otros vectorizar, en otros trazar, al fin y al cabo es lo mismo. Y en este caso, pues ya sí, lo que tenemos ya no es un texto sobre el que podamos trabajar, que podamos, en este caso, que podamos cambiar las letras, sino que lo que tenemos ya son vectores. Vamos a quitarle el color del fondo para que lo veáis, ¿veis? Y ya con esto lo que tenemos es una línea. Una línea son líneas, puntos y un relleno. En este caso le he quitado el relleno y lo que estamos viendo es solamente la línea. La vamos a hacer más fina para verla. Entonces, ¿veis? Esto es lo que va a poder cortar el plotter. Vamos a ver cómo está compuesto. ¿Veis? Si lo hago más grande, el trazado lo que ha hecho es interpretar el texto, las líneas del texto y crear un trazado compuesto por líneas y puntos. Como veis, si utilizo la herramienta de selección directa, también en todos los programas vais a tener las mismas, una herramienta de selección, que seleccionamos pues el conjunto de los elementos que tengamos, que estén agrupados en esa selección, y una herramienta de selección directa, que lo que nos va a permitir es seleccionar un objeto en concreto y nos van a aparecer las líneas y los puntos que la crean. Junto a los puntos, como veis, cuando se trata de curvas, pues aparecen los manejadores. Con ellos les vamos a dar forma a la curva. Entonces, ya os digo, tampoco vamos a profundizar mucho más que nada porque no tenemos tiempo para realmente entrar en lo que sería todo este tema de los vectores, etcétera, pero que sepáis que lo que tenemos que hacer es eso, crear un diseño y transformarlo en vectores. Que luego esos vectores vamos a poder modificarlos como queramos. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, con el tema de texto, pues sería esto. Esto sería el contorno que podríamos mandar al plotter y sí que le podríamos decir ya qué tamaño queremos que tenga y no nos daría ningún problema, como en el caso de que mandásemos el texto sin trazar, sin vectorizar. Vamos a ver
Otro ejemplo, pues por ejemplo, tenemos aquí, voy a quitar esto, pero no lo vamos a usar, el logotipo de Nike, pues es lo mismo. Es unas curvas, cogemos la herramienta de selección directa y veis, es lo mismo, es una línea compuesta por puntos. Esto lo podríamos también mandar a cortar sin ningún problema. ¿Hasta qué punto podemos cortar? ¿Qué complejo puede ser el diseño que mandemos? Pues tenemos que tener en cuenta ya no lo que mandemos a cortar, sino luego cómo lo vamos a poder pelar el material, cómo vamos a poder pegarlo. Veis en este caso, aquí hay un diseño, he hecho un pequeño diseño, lo he descargado, luego veremos el sitio donde podemos encontrar miles de diseños como estos, de lo que sería pues una onomatopeya, un boom, ¿vale? Pues veis, aquí esto es un diseño de 2 colores. Imaginemos que el blanco de la nube no es color, es simplemente el color de fondo, y queremos cortar esto pues, para pegarlo en la pared de la habitación de nuestro hijo, lo que sea. Entonces, hemos creado este diseño, como veis, vamos a hacerlo más grande, que está compuesto por unos trazos de color rojo y otros de color negro. ¿Veis? He movido son diferentes elementos que hemos ido colocando y creándolos pues, en la posición que nosotros queremos. Hemos puesto aquí una estrella, todo esto de aquí, esto sería otro elemento, esta barra. ¿Veis? Todo lo que tenemos aquí son diferentes elementos que han ido colocando. Pues son unas barras por aquí, las han colocado sobre la estrella. Esto es una nube, como veis, fijaros aquí, la nube pues, está diseñada como este marco negro que hace la nube por encima, pero luego para darle estos detalles que entran para adentro, que aquí no se ve la diferencia, pero en realidad son como otros trazados independientes, pues los han colocado encima para darle esa sensación pues, de que es una nube, que está compuesta así por diferentes partes. Luego el texto también pues, habrán tecleado con ese tipo de letra la palabra boom, lo han trazado. Entonces tenemos lo que es el boom, ¿veis? En rojo, lo han trazado, lo han puesto aquí encima. Y luego lo que han hecho, perdón. Ok. Lo que han hecho es ponerle un marco negro alrededor. Pues lo que habrán creado para hacer lo que habrán hecho para hacer este diseño es, una vez que tienen este texto rojo, le han dado un perfil, le han dado un contorno. Hay diferentes maneras de hacerlo. Está en cualquier opción de las que tenéis por aquí. Ya os digo, dependerá del programa, será de un modo u otro, pero le han dado un perfil alrededor para darle esta sensación de negro. Y ya pues, han creado este diseño. ¿Qué tenemos que tener en cuenta si hacemos algo similar a esto? Pues varias cosas. Lo primero, a nosotros siempre que cortemos, aunque creemos un diseño con diferentes elementos, lo que nos interesa es a la hora de cortar que haya un solo elemento de cada color. Es decir, que no haya 3 piezas aquí negras, otra pieza aquí suelta, otra aquí, otra aquí. Todas estas que se cruzan deberían ser una sola pieza. ¿Por qué? Porque si cortamos esto así tal cual, no va a haber problema, lo va a cortar, pero luego estas líneas que estamos viendo que están en el diseño también las va a cortar. Entonces lo que nos va a quedar es un corte en el vinilo que en principio no se va a ver, va a ser muy fino, entonces lo va a cortar, no se va a ver, pero si pegamos esto, luego cuando haya una dilatación y una contracción, se van a aparecer esos huecos, esas líneas. Entonces esto no debemos hacerlo. Si creamos un diseño de este tipo en vinilo, lo que debemos hacer, podemos poner la cantidad de elementos que queramos, unos encima de otros, pero lo que debemos hacer siempre es hacer que cada color, los elementos de cada color que estén juntos, que se toquen, evidentemente que está separado no, pero todos los que están unidos estén superpuestos, formen un solo elemento. Entonces,
haciéndolo muy rápido, ¿qué podríamos hacer con este para trabajar sobre él? Pues, por ejemplo, yo lo que haría, por un lado, seleccionar primero lo más sencillo, que sería lo rojo. Selecciono, pulsando la tecla mayúsculas y selecciono todos los elementos de color rojo. Los agrupo, ahora le estoy dando a agrupar. Entonces, aquí ya tengo todo lo que es de color rojo, está unido. Vale, entonces, lo que haríamos, por ejemplo, hay diferentes maneras, pero lo que podríamos hacer ahora, seleccionarlo todo. Sí, seleccionando todo, ok. Pulsando mayúsculas, como está todo seleccionado, rojo y negro, pulsando mayúsculas, pulsamos sobre el rojo y ahora lo rojo ya no está seleccionado, aunque no se vea muy bien, pero ya no, ahora está seleccionado solamente lo negro. Si veis, pincho y arrastro y tenemos solamente seleccionado los elementos de color negro. Ok, perdón. Volvemos atrás. Entonces, teniendo esto seleccionado, solamente lo negro, lo que vamos a hacer va a ser decirle, en este caso la opción se llama busca trazos, en otro software se llamará de otra manera, pero vamos a buscar la opción que hace un elemento compuesto de todos. Es decir, lo que va a hacer es unir todas estas líneas dejando solo los contornos exteriores. Entonces, le damos aquí, en este caso busca trazos, crear forma compuesta, ¿veis? Y ya ha desaparecido, todas estas uniones que teníamos han desaparecido. Así que cuando cortemos, nos va a cortar solamente el contorno exterior y va a quedar un corte limpio. Otro pequeño detalle con este tipo de diseños, cuando lo hagamos, pues como veis, aquí está la zona roja. Lo vamos a hacer con el texto, pasaría lo mismo con las estrellas, ¿vale? Pero aquí el problema que podemos tener, al cortarlo no hay problema, pero lo que nos cortaría sería por un lado lo rojo y por otro lado lo negro. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego tendríamos que hacer el montaje. Entonces, una vez tenemos, por ejemplo, en este caso, este contorno, este filete negro, tendríamos que coger el vinilo rojo y hacer este montaje ahí al milímetro, a la micra, que es complicado, ¿veis? A nada que mueva un poco, se ve un filete blanco por un lado, por el otro lado, y luego tendremos lo mismo, el tema de la dilatación, puede que se dilate, se contraiga más un color que el otro. Para solucionar estos problemas, pues directamente es eliminar los interiores. Por ejemplo, lo voy a hacer muy rápido. ¿Veis? Selecciono con la herramienta de selección el contorno interior, le doy a borrar una vez, dos, y desaparece. ¿Qué es lo que tenemos? Así tenemos solamente pues, lo que es el exterior. Y aquí ya no hay problema. Aquí, cuando vayamos a hacer la instalación, aquí se me ha borrado, por ejemplo, el interior de la O, no se debería haber ido, pero bueno, para que veáis un poco la idea, es no crear diseños que no tengamos que encajar exactamente un color al toque con el otro, sino que tengamos cierto juego para que aunque nos vayamos un poco, no haya ningún problema. Bien, pues yo creo que con los trazados, bueno, aquí os he puesto estos ejemplos. Esto ya, por ejemplo, hasta este punto no podríamos cortar en el vinilo de corte. Os he puesto un poco, son dos imágenes. Como veis, esta, bueno, aunque tiene bastante calidad, pero esta sería una imagen mapa de bits y el mismo diseño trazado. ¿Veis? Esto lo hacemos todo lo grande. Entonces, esto ya, aunque sea un trazado, no podemos cortarlo en vinilo. No se puede, por poder se puede, pero luego es imposible encajar todos estos colores. Ya trazos de archivos vectoriales de este tipo, pues ya tendríamos que ir a impresión digital. Pues esto sería el repaso sobre lo que son los archivos que podemos cortar, lo que son vectores, cómo trabajarlos y un poco lo que podemos hacer con ellos. Bien. Vamos a seguir. A ver, perdón, que mire un momentico. Aquí arriba, un segundo, gracias. Ok. Vale. Vamos a seguir con
con los recursos. Pues hemos visto ahora, como veis, he estado trabajando con Illustrator y esta pantalla. Y porque es el programa pues, que normalmente en los negocios de diseño pues, vamos a encontrar siempre. En estos momentos siempre el programa de diseño gráfico para tema vectorial es Illustrator. Ahí a lo mejor puede haber quien todavía puede trabajar en Corel, otro tipo de programas, pero bueno, este es el que, digamos, el profesional, igual que Illustrator pues, formaría parte del paquete de Adobe, pues, que es en el que está Photoshop, que es el pues, más conocido, que para retoque de imágenes. Entonces, vamos a ver ahora pues eso, esas posibilidades para que podáis crear vuestros diseños, qué recursos podemos tener de software y otro tipo de recursos gráficos. Ya que hemos empezado con Illustrator, pues si os parece muy rápido, os enseño cómo funciona pues la suscripción, por si a alguien le interesa, qué posibilidades puede haber. Bien. Segundo. Vale, pues Illustrator está dentro del paquete de Adobe. Entonces, antes funcionaba de una manera, pues eran programas que tú te descargabas y podías, los tenías en tu ordenador y si querías comprabas actualizaciones cuando hubiese y si no, pues con comprarlo ya tenías. Eran muy caros, evidentemente, podían costar pues a partir de 1.500, podías pagar por Photoshop si era para una empresa, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la inmensa mayoría de la gente pues, lo tenía en su casa descargado de internet y punto. Entonces inventaron desde hace ya unos años esta forma de funcionar, que es el Adobe Creative Suite, que lo que hace es pagar una cuota al mes. Entonces, os lo comento muy rápido, pues si alguien quiere trabajar con Illustrator, pues hay diferentes posibilidades. Son cuotas mensuales. Entonces, os voy a decir, si queréis, a ver, estoy buscando un segundo, perdonad, voy a otra vez compartir, un segundo que os comparto la pantalla. Perdón. Vamos a ver dónde... Comparar planes. Vale, pues sí, pues aquí está ya en euros, veis, pues todo el paquete de Adobe en principio valdría esto, 60,49 sería al mes, es caro, entonces este es un precio para alguien que un poco que trabaje sobre esto. En este paquete pues tendríais todo el Lightroom de Photoshop, el Adobe, el Acrobat Pro, que, pues, por ejemplo, para todo lo que son los trabajos de PDFs que tenemos en casa muchas veces y, como siempre, lo normal es verlos con el Reader, que no se puede cambiar nada, no podemos cambiar textos, pues con este sí que con el Pro ya podemos cambiar textos, podemos incluir imágenes, podemos unir archivos en un mismo PDF, etcétera. Tenemos en el mismo paquete está Premiere Pro, que es el programa para hacer vídeo, Premiere Rush, que es el que es lo mismo pero en una versión más sencilla. Estaría este programa Illustrator, está InDesign, es decir, hay muchas aplicaciones que se pueden. Entonces, normalmente yo recomendaría que si alguien está interesado acudiese a esta opción, la de estudiantes y profesores, que ya son 19,66, 20 euros al mes, que ya es algo más asequible. Entonces, pues, si sois estudiantes o tenéis algún medio de decir que estáis dando clase en algún tipo de institución, da igual que sea universidad, colegio, cualquier cosa, o academia, entráis dentro de esta categoría. Entonces, por 20 euros al mes tenéis todas las aplicaciones. Entonces, pues un poco esa sería la opción para hacer con Illustrator, para trabajar con Illustrator. Vale, un segundo, pues cambiamos otra vez. Vamos a cambiar de pantalla, compartir. Vamos a volver aquí. Vale, pues esa sería la opción para trabajar con Illustrator. Pero claro, si simplemente es para algo para vosotros y no queréis tener una suscripción de ningún tipo, perfectamente hay montones de
de programas de software libre, gratuito, con el que podéis trabajar. Quizás no todas las opciones, pero prácticamente igual. Pues, por ejemplo, hay muchos. Yo aquí os he seleccionado unos, ya os dejaré el PDF con los enlaces. Por ejemplo, para hacer tema gráfico, pues tenéis este, Inkscape, que funciona, perdón, se ha ido para arriba, que funciona, yo no he trabajado, ay, perdón, se va el ratón, no he trabajado exactamente con él, pero sí que lo he visto cómo funciona y es completamente libre para descargaroslo y trabaja igual. Podéis exportar, que nos lo he comentado antes cuando hablábamos de los documentos, los archivos que creemos, sea pues, en el programa que sea, para mandarlo al plotter lo tendremos que guardar en algún archivo que sea vectorial. Entonces, se puede hacer en SVG, podríamos mandarlo, se puede mandar en EPS, pero el formato que mejor va a funcionar y podemos abrir en cualquier sitio va a ser lo mismo, va a ser en PDF, hacer un PDF y ese tipo de archivos no nos va a dar ningún problema. Entonces, con este programa, Inkscape, lo podéis hacer perfectamente. Y este es gratuito, tenéis aquí para descargarlo en vuestro ordenador y sin ningún problema. Perdón, no lo estáis viendo, ¿verdad? Un segundo, como voy cambiando de pantalla. Os lo comparto. A ver, ahora. Vale, Inkscape. Pues esta es la página de Inkscape. Desde aquí pues, podéis descargarlo, la versión que necesitéis y ya os digo, funciona perfectamente y para mandar cosas de corte sin ningún problema. Vale, pues vamos a seguir, volvemos al documento. Un segundo. Vale, pues estamos arriba. Vale, estáis viendo ahora el documento, ¿verdad? Otra vez el que estamos viendo todo el rato. Aquí, como veis, os he puesto pues, el software que podemos utilizar, estaría este Inkscape. Aquí tenéis un vídeo donde explica un poco cómo funciona, las nociones más básicas. Y luego hay otros programas que quizás os puedan interesar, que además son de la misma digamos, claro, no son compañías porque es software libre, pero bueno, van un poco de la mano, que sería este de GIMP, que sería el que se podría equiparar a Photoshop y también para retoque fotográfico funciona perfectamente, también gratuito. Este de aquí, este otro, Scribus, este sería para maquetación, pues lo que haría InDesign en Adobe, pues esta sería la opción libre. Quizás este de Scribus funciona bien, pero yo en mi caso, si hiciéramos algún tipo de trabajo de esta clase, ya nos estamos saliendo de lo que es el tema del plotter y vectorial, pero si hacéis algún tipo de maquetación, quizás a mí es lo que me daría un poco más de reparo a la hora de usarlo. ¿Por qué? Porque los gráficos vectoriales que podamos hacer con software libre, como en este caso Inkscape, hay otros que ahora veremos, aquí os he puesto un par más, o el tema de imágenes que hagamos con GIMP, no hay ningún problema, lo vamos a poder abrir con cualquier otro software, porque lo vamos a exportar en un caso como el formato SA, PDF, EPS, etcétera. En el otro caso, si son imágenes, lo exportaremos también como lo que sea, como JPG, como JPG, como TIFF, etcétera. Pero en el caso de las maquetaciones, luego, si en el futuro algo que hagamos con Scribus lo queremos abrir, lo que es el PDF, no va a haber problema de mandarlo a imprimir, de abrirlo en otro sitio, pero las características de la maquetación, si por ejemplo lo abrimos luego en otro tipo de programa de maquetación diferente, no nos va a guardar las características. Entonces, ya os digo, a la hora de maquetar, si es para una cosa concreta, pues necesitamos hacerlo, pues podemos utilizarlo, pero si es como para guardarlo y poder volver a él en el futuro, ya pues es un poco más a tener en cuenta. Luego, nada, el Swatchbooker, es un poco es una tabla de color, pues si queremos conocer colores, os lo he puesto porque van como son más o menos del mismo
del mismo equipo de gente trabajando un poco en común en el tema de software libre. Y luego también gratuitos, pues os he puesto aquí estos dos, el Boxy y el Vectisi, que también son similares al Inkscape. Uno, Boxy creo que también es para descargar en el ordenador y Vectisi trabajas online. Entonces, pero bueno, cualquiera de ellos podéis utilizarlos pues, para crear gráficos vectoriales. Bien. Luego, os he puesto también aquí recursos. Bueno, aquí tenéis en la nota del cuadro pues lo que os comentaba de los formatos. El formato en el que tenemos, cuando tengamos nuestro diseño, en qué formato debemos guardarlo. En mi opinión, a lo mejor luego hay otras personas pues digan, no, mejor NPS, mejor en tal formato. En mi opinión, siempre todo este tipo de trabajos, siempre guardarlo en PDF. PDF porque lo vamos a poder abrir ya no en diferentes programas de gráficos vectoriales, sino en diferentes programas de prácticamente todo. Un PDF lo podemos abrir en cualquier sitio y no pierde ninguna de las características. Entonces, todos los gráficos y sobre todo no nos va a dar, en nuestro caso con el plotter, ningún problema. El EPS tampoco, pero bueno, con todas las opciones siempre acudir al PDF. Vale, entonces luego vamos a ver muy rápido otros recursos gráficos. A la hora, si queréis preparar algún diseño para cortar, pues claro, poneros delante de la página en blanco pues es lo más duro de todo. Entonces, si queréis crear un diseño para vuestra casa, para decorar las paredes, los muebles, para lo que sea, yo creo la página donde vais a tener más posibilidades de encontrar prácticamente lo que queráis es Freepik. Entonces ahí pues vais a poder comprar, si queréis, se puede hacer de pago para llegar a más cantidad de diseños, podéis tener más, pero la versión libre y la descarga libre tiene miles y miles de diseños de todo tipo que podéis descargar sin problema. Ahora entraremos, bueno, vamos a entrar ya. Voy a entrar y ahora os comparto la pantalla. Vale, pues esta sería Freepik. Vale, freepik.es o .com, como queráis. Entonces aquí ponéis lo que queráis buscar, el diseño que queráis buscar, dibujos, lo que queráis. Tener en cuenta, pues si lo que queremos es preparar un diseño para cortar, para hacer en nuestro plotter, pues donde pone todos recursos tendremos que decirle, veis que sale colecciones, gratuito, que es en principio pues lo que vamos a marcarlo, lo que vamos a seleccionar y luego que sean vectores. ¿Veis? Luego tenemos la opción de fotos, de PSD, de archivos de Photoshop, iconos, pero si vamos a buscar, en este caso, vamos a buscar algo para cortar, pues tienen que ser vectores. Claro, ahora vamos a poner una búsqueda y no todos los vectores vamos a poder cortarlos. Como hemos visto antes, dependerá de la complejidad, pero cualquier diseño, pues por ejemplo, se me ocurra, vamos a poner ciudad, a ver qué vectores. En estas páginas está aquí, aunque es freepik.es, pues ya sabéis, como siempre, si ponéis en inglés, pues van a salir más cantidad de resultados, porque son páginas que están en todo el mundo. Entonces, veis, ponemos ciudad y lo que nos aparecen son montones de gráficos que podemos utilizar. Lo que ocurre, claro, pues esto no lo podemos, son gráficos vectoriales, pero no lo podemos cortar en el plotter. Entonces, tendremos que buscar pues, cosas de este tipo. Si queremos de este tipo, por ejemplo, archivos que veamos nosotros que se pueden cortar, que no tienen muchos colores. Incluso esto, por ejemplo, podríamos llegar a cortarlo, claro, luego habría que pelar todos estos huecos, pero se podría. Pues podríamos hacer la luna, esto sin problemas, esto en 2 o 3 colores. Entonces, en esta página podéis pues, buscar recursos, ya os digo, es un poco ir navegando, pero yo creo que está muy bien.
En teoría, lo que os descargáis es, si ponéis que es gratuito, luego hay otra parte pues, que es de pago, no es mucho, me parece que son 10 euros al mes y se puede, pues un mes, si os hace falta pues, descargar, siempre se puede hacer una suscripción de un mes y si no, pues con lo gratuito funciona también perfectamente. Y lo único, si os descargáis, pues en teoría es para uso personal, dijéramos, si es para vosotros no hay ningún problema. Y si no, pues en teoría hay que mencionar la fuente. Entonces, si fuera para utilizar un gráfico, ya en el caso que lo utilicéis, por ejemplo, ¿no? Cogéis una imagen y la ponéis en la página web, pues habría que mencionar, claro, nadie va a estar ahí encima, pero habría que mencionar al autor. Vale. Esta sería pues la página de FreePic, que yo creo que es, ya os digo, hay muchísimas para encontrar diseños para donde inspirarse, pero bueno, aquí os vais a tener lo mismo. Si busquéis, por ejemplo, se me ocurre de otras cosas, tarjeta de visita, pues poner business card. ¿Queréis hacer una tarjeta de visita? Pues aquí tenéis todos los modelos que veis, pues os los podéis descargar, cambiar el nombre, dirección, de cualquier cosa, prácticamente tenéis aquí recursos para utilizar. Otro, a ver si me deja, por aquí, vamos a utilizar esta, si no. Luego, por otra parte, si para encontrar tema de fuentes, pues también ya sabéis, hay muchas páginas en Internet para descargarse fuentes. Queremos hacer un texto original con un tipo de letra especial. Pues para mí, también la conoceréis muchos, pero yo creo que la mejor siempre ha sido y sigue siendo DaFont. Y aquí podéis descargaros todos los tipos de letra que queráis. De la misma manera, son libres, muchos de ellos no están completos, faltan algunos símbolos y si los necesitas ya sí que tienes que comprarlas, pero es igual, son tipos de letras que están libres para descargar y para utilizar. También pues, en algunas pide que se mencione al autor. Cuando te las descargas está la opción de donar a quien lo ha hecho algo, ya es a voluntad. Lo bueno, a mí siempre me ha gustado esta página, pues porque por un lado es donde más fuentes, más tipos de letra hay miles y miles a estas alturas después de años. Esta página seguramente llevará como 15 años, por lo menos se me ocurre, pero yo creo que mínimo 15 años cargando tipos de letras. Entonces hay miles, pero lo bueno es que tienes una clasificación que es muy clara y puedes, el tipo de letra, la característica que quieras, la puedes buscar y entrar en esa división en específico. Pues, por ejemplo, queremos una que sea en plan jarabato, pues seleccionamos jarabato y aquí tenemos todos los tipos del mundo para descargarnos y utilizar. Además, tenemos la opción de ver lo que queremos. Por ejemplo, veis aquí, pues tenemos antes de entrar, nos salen los diferentes tipos de letras, sale el nombre del tipo de letra con esas características, pero podemos poner el texto que sea, pues cualquier cosa. Ponemos el texto que vamos a querer cortar para ver cómo va a quedar con ese tipo. Podemos decir pues, que aparezca en la página más cantidad para no tener que ir pasando tantas páginas, si queremos ampliar el tamaño, etc. Entonces le damos a enviar y ya nos sale pues, Zaragoza activa y vemos cómo va a quedar el texto con ese tipo. Precisamente este estilo que he abierto es el que antes os comentaba que no es el que debemos escapar cuando vayamos a hacer cortes. ¿Veis? Todo esto, este tipo de letras, esto es muy difícil luego de pelar en vinilo. Entonces, hasta algo como esto sí que se podría hacer. Esto pues también, que lleva interiores, pero todos estos tipos de letra como esta, así tan rota, es lo que deberíamos evitar. Pero en cualquier caso, pues aquí estábamos mirando lo que es la página en sí, donde podemos descargar tipos de letra para crear nuestro diseño. Entonces, pues aquí tenéis el que sea tipo de letra mexicana. Pues aquí tenéis, os conserva lo que hemos creado de Zaragoza Activa, el texto para ver cómo quedaría y tenemos los ejemplos. Si queréis descargarla, pues tan sencillo como darle descargar, la guardáis en vuestro ordenador y la instaláis y ya se puede trabajar con ellas.
Esta sería, pues, en cuanto hemos visto FreePic para descargarnos diseños de vectores, Dafont para descargarnos tipos de letra y luego, pues, también otra opción para descargar diseños sería Canva, que, pues, en teoría, pues, sería como la página, el enemigo número uno de los diseñadores gráficos, pero la verdad que funciona muy bien. Y si... A ver, vamos a aceptar todas. Y desde aquí pues podemos descargarnos todos también diseños, tanto para corte como para imprimir, para crearnos cualquier cosa. También para presentaciones, para crear vídeos. Entonces aquí tenemos las plantillas y podemos descargarnos igual archivos. Por ejemplo, pues un logotipo queremos crear un logotipo para nuestro negocio y no sabemos ni por dónde empezar. Entramos, seleccionamos logotipos, como he visto, y aquí os van a salir en plantillas, cientos de plantillas por categorías, luego para médicos, luego para iglesias, pues vais bajando y saldrán todas las categorías que pueda haber. Entonces, pues queremos cortar algo para nuestros negocios, lo seleccionamos, por ejemplo, vamos a saltar el recorrido, y de aquí pues podemos cambiar, nos gusta este logotipo, le cambiamos, ponemos el nombre de nuestro negocio y ya está. No habría ningún problema, lo descargaríamos y esto es un vector. Esto lo podríamos cortar en varios colores, pero lo podríamos cortar sin problema en nuestro plotter. Entonces, esto sería el repaso. Voy a volver otra vez. Vamos a volver al archivo. Un segundo. Vale, compartir. Bien, pues aquí, como veis aquí en el documento que estábamos viendo, aquí os he puesto los enlaces a todas estas cosas, tanto a los software, a los que son libres, como el Adobe, no, tampoco hace falta, se encuentra fácil, pero aquí lo tenéis también, como a estos recursos gráficos, a los de los gráficos, las fuentes o Canva para diseño. Entonces, ¿por qué también os pongo esto? Pues como la mayoría de vosotros estáis apuntados a lo que sería la clase práctica, es muy corrido quizás, porque es pasado mañana o dentro de 2 días. Pero si alguien pues ya tiene una idea más o menos de lo que le gustaría cortarse, pues con cualquiera de estos recursos puede prepararse en su casa con tranquilidad su diseño y traerlo aquí. Entonces, pues pasado mañana o el viernes, depende del día que venga, pues lo podemos cortar y ya lo tendría preparado. Quienes vengáis y no hayáis preparado ese diseño, no pasa Hola, nada. Haremos una prueba. ¿qué tal? Sí. Bien, A ver, bien. perdón, que se está entrando. ¿Estudias mucho? No funciona el ratón. ¿Sí? ¿Y te has fundido? Perdón, que Sí. se está Ah, metiendo. bueno, A ver, me pone parece. llamada más abajo. Ese es, activar audio. Ese, ok, sí, que se nos ha metido una llamada. Sí. Vale, pues eso, si os preparáis algún diseño porque queréis, ya tenéis claro lo que queréis, pues podéis traerlo preparado para el próximo día y lo cortaríamos aquí sin ningún problema. Que en el caso que no, pues tampoco no pasa nada. Haremos ejemplos, trabajaremos aquí y crearíamos en un momento pues cada uno su pequeño diseño o su texto y lo probaremos igual. Vale, pues vamos ya por último, vamos a ver lo que vamos a trabajar directamente sobre el plotter, ver qué máquina tenemos aquí, ahora os la enseñaré un poco y los materiales que tenemos. A ver, creo que está compartida. Está un segundo, perdón. Un segundo, aquí está. Ok. Bien, pues trabajaremos aquí con un plotter.
que es un plotter de 60 centímetros que la verdad funciona, trabaja muy bien. Es un plotter pues, que tiene ese tamaño, pero funciona muy bien, corta, lo hemos estado probando, corta perfectamente, tiene muchas opciones, además tiene la opción de incluso de grabar con láser, que es una cosa muy curiosa. Normalmente no es una opción que tengan incluso los plotters profesionales de empresas más grandes, no tienen esas opciones. Entonces, es este modelo, ahora pondremos la cámara y vamos a verlo un poco cómo es, cómo funcionará. Aquí en el documento también, si queréis echarle un vistazo antes de venir, pues os he puesto unos enlaces de qué es este plotter, cómo funciona y un poco manual no os haría falta, es más que nada si os lo queréis guardar en el caso que os haga falta. Simplemente comentaros, pues vamos a comentaros cómo, antes de ver el plotter, cómo funciona este plotter, cómo funciona este y cómo funcionan todos los plotters. Como veis aquí en el archivo veis aquí esta imagen, esto sería el cabezal del plotter y estas las cuchillas que van dentro del cabezal. ¿Cómo funciona un plotter? Pues un plotter lo que hace es, nosotros creamos nuestro diseño, el diseño que hemos creado lo tendremos que pasar a un programa de corte, en nuestro caso será SignMaster, o podemos, mediante un plugin, podemos cortarlo desde el programa de diseño. Tenemos esas dos opciones. Entonces, crearíamos el diseño, lo pasaríamos al programa de corte y desde el programa de corte se lo mandamos a nuestro plotter. El plotter lo que va a interpretar van a ser esas líneas, esos contornos, esos trazados que nosotros hemos creado. Como veis, el plotter al fin y al cabo no es más que un elemento fijo sobre el que se desliza horizontal en el eje, digamos, vamos a llamar al eje donde está la cuchilla, el eje de la X, se va a deslizar la cuchilla. ¿Y qué es lo que ocurre? Si os dais cuenta, el plotter solamente se puede mover en ese eje, en la X, digamos, de derecha a izquierda. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer los cortes, evidentemente tienen diferentes formas, se van moviendo hacia adelante, hacia detrás, son contornos, no están en una línea. ¿Qué es lo que hace el plotter? Pues el plotter interpreta esos trazados mediante el movimiento del propio cabezal del plotter derecha a izquierda en el eje X con el movimiento del vinilo debajo. Nosotros metemos nuestro vinilo debajo y el vinilo va a moverse en el otro eje, en el eje Y, mientras que la cuchilla se mueve en el X. Entonces, esa combinación del movimiento de la cuchilla derecha a izquierda con el vinilo hacia adelante y hacia detrás es lo que va a formar los contornos. La verdad que viéndolo parece sencillo, pero es como un concepto se hace un poco complicado de decir cómo se puede interpretar, juntar esos dos movimientos, porque son diferentes elementos los que se mueven y llegar a la exactitud que llegan en el corte. Pero ese es el funcionamiento básicamente, el movimiento en el eje X de la cuchilla, acompañado con el movimiento adelante y detrás en el eje Y del vinilo. Bien, pues lo que hace es eso, nuestra cuchilla va encajada en este cabezal mediante esta pieza, que es el soporte de las cuchillas, y en ella vamos a colocar la cuchilla. Aquí veis, hay diferentes tipos de cuchilla, normalmente veis de 30 grados, 45 grados, 60. En principio, casi siempre vamos a utilizar la de 45 porque sirve para todo. Aquí os he puesto para qué se utilizan las otras. Las 30 de 30 grados serían para letras muy pequeñas. Veis que el ángulo hace que sea la cuchilla más ancha. Entonces se mueve, gira mejor para letras pequeñas y detalles, mientras que la cuchilla en punta más fina la utilizamos para materiales más duros, porque hay materiales como vinilos reflectantes, por ejemplo, que son muy gruesos, entonces o vinilo magnético. Entonces, esta cuchilla, como tiene más punta, pues penetra más en el material. Luego, para que veáis cómo es lo que es la función de la cuchilla, cómo trabaja,
vamos a ver esta imagen, ¿veis? Vamos a coger la de 45 grados, las otras son igual. Al 60 la única diferencia es el tamaño del material. Entonces, veis, la cuchilla, el detalle que tenemos que tener, la precisión a la hora de ajustar el plotter, es en la cuchilla tener en cuenta que lo que tenemos que lograr es que nuestra cuchilla corte un material, veis aquí se representa en el dibujo de una manera muy gruesa, pero daros cuenta que este grosor que estamos viendo son micras. Es el material del vinilo, el grosor del vinilo, que es, pues, podemos hacernos la idea de una hoja, del grosor de una hoja de papel. Pues nuestra cuchilla debe penetrar, debe cortar esta zona marrón claro, que simula lo que es el material en sí, el PVC. Tiene que cortar la finísima capa, que es el adhesivo, pero no debe tocar para nada lo que es el soporte. Aquí el liner, que le llaman, lo que es el soporte de papel, el soporte siliconado sobre el que está puesto el vinilo. Entonces, daros cuenta la precisión que tiene que tener la cuchilla. ¿Qué puede ocurrir? Si la cuchilla no está suficientemente, no profundiza suficientemente, pues el corte no se va a realizar por completo. Luego no vamos a poder pelar el material. A lo mejor va a cortar lo que es el vinilo, no corta el adhesivo, se va a quedar las letras pegadas unas con otras todavía, o si no corta el material. Y por el contrario, si corta demasiado y corta parte del papel que soporta el vinilo, donde está pegado el vinilo, lo que nos va a ocurrir es que luego a la hora de pelarlo nos vamos a llevar ese soporte y se va a estropear, no vamos a poder pegarlo porque se va a romper el papel. Al fin y al cabo es un papel con una capa de silicona encima, pero es un papel. Entonces la aguja tiene que ir justamente en ese punto, en el punto que apenas roza el papel. Bien, pues vamos a ver el plotter, vamos a cambiar, un segundo, si me permitís, cambio la imagen y vamos a cambiar la cámara y vamos a enfocar, vamos a ver ya el plotter. Pues este es el plotter con el que vamos a trabajar el próximo día. Bueno, pone Rotutex, en realidad el nombre del plotter es Sky, no recuerdo exactamente, Sky algo, es un modelo de un plotter de fabricación china, pero que se vende con diferentes distribuidores, pues le ponen su nombre, en este caso Rotutex. Y eso. Entonces, como veis, es un plotter de 60 centímetros, con lo que podremos meter materiales pues, de hasta 60 centímetros. Y bien, pues, por ejemplo, esto es algún trabajo que hemos preparado ya. Entonces, el funcionamiento de un plotter, pues es básicamente nosotros colocamos el material por la parte de atrás, lleva un soporte para colocar los rollos de vinilo o trozos de vinilo, si no, lo colocaríamos por detrás y directamente lo metemos y tendríamos el material colocado. Debemos tener en cuenta que el material vaya bien alineado. Necesitamos que el material siga bien lo que es la línea paralela al plotter. Pues tiene unas reglas, unas medidas para que veamos que no está torcido, colocaríamos el material recto. Luego tendríamos que tener en cuenta, quizás no se vea desde aquí, en cualquier caso es simplemente explicarlo un poco, el próximo día lo veremos todo en detalle. Como veis el plotter tiene aquí unas pequeñas ruedas, hay plotters en unos casos pueden ser 2, 3, estas ruedas se apoyan sobre otros ejes justo en esta posición. No podemos mover las ruedas en cualquier posición, tenemos que acudir a la zona que está aquí lo hemos marcado con un sticker en blanco, en la zona donde está el eje que va debajo del vinilo.
Entonces, cuando bajamos la rueda y le damos presión, un eje, una rueda sobre otra, hacen presión sobre el vinilo y son lo que van a hacer que el vinilo vaya adelante o hacia detrás. Entonces, colocaríamos el vinilo, chequeamos que las ruedas estén apoyando en la zona que tienen debajo el eje, que está bien recto, y ya, normalmente con una palanca que tienen detrás, el vinilo ya queda sujeto. Pues así sería la forma de colocar el vinilo. Luego, pues lo que os comentaba, este sería el cabezal. Este sería el cabezal sobre el que va a ir la cuchilla. Estamos enfocando, yo creo que se ve. Como veis, voy a sacar, ¿veis? La pieza que hablábamos. Esta sería la pieza dentro de la que va la cuchilla, las pequeñas cuchillas que podemos ir cambiando, de hecho hay que cambiarlas porque se van desgastando con el uso, pues, y no, veréis que no se llega, esta es la pieza, la cuchilla está dentro, no se llega ni a ver la punta de la cuchilla. Apenas paso el dedo y noto que está ahí, pero ni se ve. Entonces, es para ajustar esta precisión, es lo que tenemos que ir jugando para conseguir lo que hablábamos, que la cuchilla corte el vinilo, corte el adhesivo, pero no llega a tocar el papel de la parte inferior. Ese ajuste lo haremos primero manualmente, porque tenemos que saber pues eso, que apenas tiene que sobresalir menos del grosor de una hoja de papel, muchísimo menos, simplemente notarla ahí, la ajustaremos manualmente y luego terminaremos de ajustar la presión con los valores que nos permite el programa de corte. Una vez tengamos el diseño, el programa de corte nos va a dejar ir aumentando esa presión en una cantidad que nosotros no podemos ni ver porque van a ser avances muy cortos, pero nos va a permitir ir ajustándola para conseguir pues, lo que queremos lograr, que es cortar el vinilo sin estropear el papel. ¿Veis? En este caso voy a acercaros para que se vea mejor. Aquí unos ejemplos. Vamos a ver. Vamos a cortar por aquí. Bien, pues mira, estos yo creo que se verá en cámara bien. Esto es lo que nos puede ocurrir cuando la presión no es la adecuada, ¿veis? En este primer caso, aquí hay un pequeño cuadrado que hemos hecho de prueba que no ha llegado ni a cortarlo del todo. Está cortado en parte, pero aquí la presión no ha llegado a cortar bien el vinilo. Por el contrario, en este caso, ¿veis? La letra se levanta, pero ha cortado la letra, el vinilo y el papel. Esto no nos valdría porque cuando tengamos que pelarlo nos vamos a llevar el papel y se va a estropear el vinilo. Entonces, lo que debemos lograr es esto, es que quede la letra quede cortada, pero el papel quede prácticamente que no lo roce. Bien, pues esto sería el plotter. Ya os digo, trabajaremos el próximo día cuando estéis aquí. Cogeremos los diseños, cargaremos materiales, lo mandaremos a cortar, veremos muy por encima lo que es el programa de corte. Es muy sencillo, tampoco vamos a trabajar nada sobre él, simplemente coger el diseño y mandarlo a cortar. Y ya por último, pues quizás enseñaros, veis, esto es alguna muestra que preparamos de corte. Enseñaros materiales que también veremos el próximo día, herramientas, etcétera. Todo lo que podemos utilizar. Pues tenemos vinilos para, pues en principio, para pegar sobre cualquier superficie. Tenemos también, veremos que los tenemos por aquí, otro tipo de vinilos, que son los vinilos de textiles, que son los que utilizaremos pues, para hacer camisetas. En este caso no trabajaremos sobre ellos, quizás más adelante, pero para que veáis también tipos de materiales. Veremos un poco las herramientas, veremos qué necesitamos para, una vez tengamos cortado el vinilo, pues por ejemplo, cuando hagamos cualquier diseño,
como una vez tengamos el vinilo preparado, el diseño listo, tendremos que aplicarle un transportador, que se llama un transportador, que es ni más ni menos es un papel adhesivado que nos va a servir para aplicarlo sobre el vinilo, sobre el trabajo que hemos realizado y llevarnos lo que es el diseño que queremos, los textos o lo que queramos. Y con esto, cómo aplicarlo. Entonces, el próximo día pues veremos un poco cómo debemos hacer este trabajo para su correcta aplicación. Veremos, ya os digo, las herramientas, un poco, pues tenemos por aquí algunas muestras, lo que necesitaríamos, pues un cúter, cinta de carrocero, algún metro, tipos de paletas diferentes que podemos utilizar, pues trabajaremos un poco con todos estos materiales. Y luego pues veremos cómo tenemos que preparar la superficie para aplicar nuestro trabajo y que sobre todo eso, que no tengamos ningún problema pues de burbujas, de arrugas, etcétera. Veremos diferente dependiendo del tamaño o el tipo de trabajo, pues lo limpiaremos y lo aplicaremos de una manera u otra. Yo creo por mi parte, pues eso sería todo hoy. Si tenéis alguna duda, cualquier cuestión que queráis preguntar, pues estoy a vuestra disposición. Estoy viendo en el chat, por ejemplo, Alejandro, los gratuitos, supongo que se refiere, sí, se refiere a los gráficos, los archivos que nos podemos descargar, que los gratuitos se pueden usar comercialmente. En principio sí, se pueden. Ya veréis cuando os ponéis a descargar cualquier tipo de archivo de ese tipo, siempre os va a salir el mensaje. Si utilizas comercialmente este archivo, tienes que mencionar al autor. O puede que haya algún caso pues, que restrinja esa opción. Pero vamos, en principio, se pueden descargar, se pueden utilizar comercialmente y en todo caso mencionar al autor es muy relativo. Claro, no sé, claro, si lo que estáis descargando son imágenes para vuestra página web, pues bueno, sí que se debería hacer en algún crédito, de alguna manera, pues al final de la página, abajo en el pie. En el tema de utilizar un diseño, un recorte, es muy difícil la mención. Me imagino que ellos mismos lo saben. Este tipo de páginas los diseñadores las usamos pues, porque tienen un fondo comercial al final, evidentemente. Si una empresa quiere tu diseño, te va a pagar por usarlo, pero están ahí para disposición que la gente los pueda utilizar. Entonces, no hay ningún problema en usarlo comercialmente. Veo también en el chat, Gregorio dice, ¿dónde imprimo un diseño y precios? Para imprimir, tema de impresión digital, pues hay muchas posibilidades. A ver, por ejemplo, podría ser o ir a un negocio de los que tenemos cerca de casa, o en la ciudad, o donde vivamos, o bien comprarlo por internet. ¿Qué es lo mejor? Pues es difícil, es un poco comparar. Puntos positivos de comprar por internet, pues normalmente el precio va a ser más económico. Puntos positivos de comprarlo en un negocio en Zaragoza, pues que vas a poder ir a hablar con quien te lo va a preparar, le puedes explicar qué es lo que realmente necesitas y, vamos, yo conozco a la práctica totalidad de las empresas aquí en Zaragoza y todos te van a dar la mejor opción con el mejor precio que te puedan dar. Entonces, ¿dónde comprarlo? Pues yo creo, por ejemplo, si necesitas imprimir algo en digital, pues es entrar en internet, buscar impresión digital Zaragoza y salen, tampoco hay una cantidad muy grande, pero bueno, pueden salir a lo mejor 10, 12 negocios en Zaragoza que se dedican a la impresión digital. Entonces es un poco, me da apuro deciros nombres porque como yo trabajo en unos no os voy a decir ni el mío ni la competencia, pero bueno, que están ahí, entra en internet. Yo personalmente, yo iría a un negocio de los de Zaragoza, que están cerca de tu casa, por eso, por la cuestión de la confianza y que te van a decir, mira, pues si lo quieres para ponerlo en este tipo de pared, este tipo de vinilo. Si lo compras por internet, muchas veces no vas a saber qué es lo que te van a mandar a casa. Gregorio, ¿qué resolución han de tener las fotos que queramos imprimir? Bien,
La resolución de las imágenes. Normalmente siempre se dice que a la hora de trabajar, por ejemplo, imágenes para Internet, con 72 puntos píxeles por pulgada es suficiente. Para mandar a un trabajo a imprenta, a imprimir, la norma son 300 puntos por píxeles por pulgada. Para mandar a imprimir un trabajo en digital, pues la verdad que no hay norma. No hay norma porque depende del tamaño de lo que vayamos a hacer. Si es algo pequeño, pues siempre trabajar, ya sabéis, no sé si todos sabéis, pero bueno, ya sabéis que cuando preparemos un diseño que sea una imagen, desde el primer momento tenemos que trabajar ya con la máxima resolución. Si vamos a prepararnos un póster, cualquier cosa, trabajar con 300 puntos y que las imágenes sean de 300 puntos. Claro, no nos vale descargar una foto de Internet, una imagen de Internet de 72 y luego en Photoshop decirle que ponerle 300, porque no es verdad. Entonces, trabajar siempre a 300 puntos y luego en impresión digital, ¿cuál es la resolución? Pues ya os digo, depende. Si podemos hacer un archivo, a lo mejor vamos a poner de 1 metro de alto por 70, un tamaño póster un poco grande, podemos hacer una imagen de ese tamaño real a 300 puntos. Será un archivo grande, porque será un archivo grande, pero vamos a tener una muy buena impresión digital. Si lo que queremos es forrar, por ejemplo, toda la pared de nuestro salón y tiene pues 2,5 metros por 4 metros, evidentemente hacer una imagen de ese tamaño real a 300 puntos va a ser un archivo imposible de manejar. Entonces, ahí tendremos que ir bajando un poco la resolución o bajando un poco el tamaño. Entonces, la resolución que han que tener las fotos para mandar a imprimir, la máxima que podamos. Pero, claro, siempre con una lógica. No podemos mandar archivos de gigas a imprimir. Entonces, es un poco relativo. Intentar trabajar a 300 puntos con el tamaño real de la imagen lo más cercano posible a la realidad. Evidentemente, si es una pared entera, no se puede, o se podría, pero es complicado. Pero bueno, siempre si es para algo más pequeño, intentar mantener el tamaño real y resolución de 300 puntos. Y a partir de ahí, pues si veis que es muy grande, ir bajando tanto una cosa como la otra.